Comienza el Dios de cada día. Desde la Diócesis de Coria Cáceres, hoy con el Padre Miguel Ángel Morán. Muy buenos días a todos. Estamos en verano y en el verano todos estamos, pues, unos yendo de vacaciones y otros volviendo de las vacaciones. Es decir, que tenemos más tiempo para la familia, más tiempo para el ocio santo, más tiempo para podernos relajar de la rutina de cada día. Y qué bien se está en vacaciones. Pues Radio María no descansa en vacaciones. Radio María siempre va contigo en el coche, en las vacaciones, en las casas, allí donde esté un receptor de radio, allí está Radio María, también en verano. Un abrazo muy grande desde el Voluntariado Virgen de la Montaña en Cáceres. Hemos estado hace un ratito en Madrid, en la parroquia Nuestra Señora de la Dehesa, con el Padre Ismael, que le damos un abrazo muy grande, y ahora estamos en Cáceres y os habla el Padre Miguel Ángel Morán para deciros una gran noticia. Así como Radio María está presente en todos los lugares y no tiene descanso, puesto que la evangelización es prioritaria, así también Dios está siempre con nosotros y está en todos los momentos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos una gran noticia que deciros. Dios nos ama, y porque nos ama siempre está pendiente de nosotros, y sobre todo para los momentos claves de nuestra vida. Y hay un momento clave en nuestra vida porque la vida va pareja a la muerte. Nos causa un poco de pavor el hablar de la muerte, ¿verdad? Y sobre todo en verano, en este periodo en donde parece que es mejor no pensar en estas cosas tan serias. Pues mira, vamos a hablar de esto que va parejo a la vida, la muerte, y más ahora con las altas temperaturas. Ya llevamos, que yo sepa, 3 olas de calor. Es cierto, hay un cambio climático. El calor extremo del verano pasado causó más de 61.600 muertes en Europa. Esto es un estudio publicado en la revista Nature Medicine. Revela cómo el calor extremo se ha convertido en un verdadero disparador de enfermedades. Si en un momento fue la pandemia, ahora es el calor extremo. Hace justo un año, por estas mismas fechas, Europa vivía una de las olas de calor más intensas y duraderas jamás registradas, desde finales de mayo y hasta prácticamente inicios de septiembre. Los termómetros del viejo continente marcaron temperaturas muy por encima de la media durante semanas. Registraron varias olas de calor extremos y además dejaron constancia de cientos de récords de temperatura máxima. Si eso fue el año pasado, este año, ¡oh!, bueno, ya lo estamos comprobando. Si el año pasado causaron más de 61.600 muertes en toda Europa, de las cuales 11.324 ocurrieron en España, y el detonante fueron esas temperaturas. Y por lo tanto, mira, Dios no te abandona. Dios está siempre contigo. Y hay un sacramento precioso del que tenemos que hablar porque se habla poco de este sacramento, y es un sacramento clave en esta naturalidad de vida y muerte. La familiaridad con la muerte muchas veces pues en nuestra sociedad se quiere abandonar. ¿Por qué? Porque solamente queremos hablar de vida,
de salud y salud física, por eso siempre estamos pendientes de los gimnasios, ¿verdad?, que son muy buenos, pero oye, también hay otra salud, y esa salud es la salud espiritual y la vida espiritual. ¿Cómo tú tienes tu salud espiritual? Por eso tiene que ir parejo el bien físico, el bien psicológico y el bien espiritual. Este bien espiritual es muy importante. ¿Por qué? Porque no estaremos totalmente realizados, no estaremos totalmente bien si no tenemos esa salud espiritual. Seríamos, como dice el Papa Francisco, unos monstruos si a ciertas dimensiones de la persona humana le damos más protagonismo que a otras. Todo por igual. Buscar el bien físico, buscar el bien psicológico, buscar el bien emocional y buscar el bien espiritual. Y para buscar este bien espiritual en los momentos graves de nuestra vida, por enfermedad o porque se acerca la muerte, no pasa nada, tenemos que hablar de esto, es parte de la misma vida y ahí es donde más va a estar cercano a ti el encuentro con el Señor y el amor de Jesucristo. La unción de los enfermos es un sacramento precioso, instituido por Jesucristo, insinuado como tal en el Evangelio de San Marcos 6:13 y recomendado a los fieles por el apóstol Santiago, que nos dice: ¿está enfermo alguno de vosotros? Llame a los sacerdotes de la Iglesia, a los presbíteros, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Es Santiago 5, 14, 15. Está especialmente destinado a reconfortar a los atribulados por la enfermedad este sacramento. La tradición viva de la Iglesia, reflejada en los textos del magisterio eclesiástico, ha reconocido en este rito especialmente destinado para ayudar a los enfermos y purificarlos del pecado y sus secuelas, que esas secuelas son terribles, son pesos que el Señor nos quiere quitar, porque incluso en la enfermedad Dios nos quiere ver felices. Uno de los 7 sacramentos de la nueva ley. Me he encontrado incluso personas que me dicen: padre, no nos visite. ¿Cómo que no nos visite? Pues yo que llevo algo malo. No, es que normalmente cuando nos visitan los sacerdotes es para decir, para las cosas graves, enfermedades y muertes. Bueno, vamos a ver, el sacramento de la unción de los enfermos es un sacramento de la vida, no es un sacramento de la muerte, aunque se dé en la enfermedad y aunque sea un socorro para tener una muerte más que digna, una muerte divina. La doctrina sobre este sacramento en el Concilio Vaticano II se promulgó. Fijaos que se cambió el nombre de extrema unción por unción de enfermos. Dice incluso el concilio: la extrema unción, que puede llamarse también y más propiamente unción de los enfermos, no es sólo el sacramento de quienes se encuentran en los últimos momentos de su vida. Por tanto, el tiempo oportuno para recibirlo empieza cuando el cristiano comienza a estar en peligro de muerte por enfermedad o por vejez. Ya incluso en muchas iglesias este sacramento es recibido por personas mayores de 65 años que quieren recibir este sacramento como auxilio divino y como confortación en la enfermedad o en el decrépito de la vejez. Con la sagrada unción de los enfermos, la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado, para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y la muerte de Cristo. Todo se vive mejor con amor. Incluso la muerte se vive mejor con amor. Y la enfermedad se vive mejor con amor. Y este sacramento nos ayuda a vivirlo con amor. La enfermedad, si es ofrecida en el amor, y esto es lo mismo que unirse
a la pasión de Jesucristo y asociarse a la cruz del Señor en un ofrecimiento de amor, eso tiene un valor infinito. Por eso la enfermedad, la ancianidad, si se vive desde ese amor, esa asociación a Jesucristo, es distinto. Se vive reconfortado, se vive con esperanza, se vive con sentido. Incluso más tarde se concretó en la prenotanda unción y pastoral de enfermos en el número 34, la familia de los enfermos y los que desde cualquier nivel los atienden tienen una parte primordial en este ministerio reconfortador. A ellos les corresponde en primer lugar fortalecer a los enfermos con palabras de fe y con oraciones en común, y encomendarlos al Señor doliente, y al hacerse más grave la enfermedad, a ellos corresponde prevenir al párroco y preparar al enfermo con palabras prudentes y afectuosas, para que pueda recibir los sacramentos en el momento oportuno. Muchas veces esperamos al que el sacerdote llegue en los últimos momentos. Es que este sacramento, ya os digo, es sacramento de vivos, y por lo tanto no hay que esperar a que la persona esté a punto de expirar para llamar al sacerdote, porque incluso a veces llegamos tarde. Este sacramento da una fuerza. Vamos a ver incluso qué sentido tiene este sacramento, porque incluso en sus oraciones da mucha esperanza y se habla mucho de vida y se habla de salud. Por eso nos dicen también estas prenotandas a los sacerdotes. Recuerden los sacerdotes, sobre todo los párrocos, que pertenecen a su misión visitar a los enfermos con atención constante y ayudarles con inagotable caridad. Deberán estimular la esperanza de los presentes y fomentar su fe en Cristo, paciente y glorificado, de modo que, aportando al piadoso afecto de la Madre Iglesia y el consuelo de la fe, reconforten a los creyentes e inviten a los demás a pensar en las realidades eternas. Por eso el sacramento de la unción de los enfermos se administra a los gravemente enfermos ungiéndolos en la frente y en las manos con aceite de oliva debidamente bendecido, o según las circunstancias, con otro aceite de plantas, y pronunciando una sola vez estas palabras: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. ¡Qué palabras más hermosas para ser conscientes de que Dios, sobre todo en esos momentos, te está amando, está contigo, está presente, te quiere dar la salvación, te quiere dar la salud, si conviene, la salud física, y sobre todo el estar siempre bien en el corazón, la salud espiritual. Por lo tanto, es apropiado recibir la unción de los enfermos antes de una operación importante, por ejemplo, ante la ancianidad, ante una enfermedad crónica prolongada, y esto mismo puede aplicarse a las personas, como hemos dicho, de edad avanzada, cuyas fuerzas se debilitan. El sufrimiento tiene sentido, pero tiene mayor sentido cuando la Iglesia acompaña con el sacramento de la unción de enfermos. En el Catecismo de la Iglesia Católica dice: la enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Puede también hacer a la persona, por el contrario, más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que es esencial. Con mucha frecuencia la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios y un retorno a Él. Para que sea de esta manera, ayuda el sacramento de la unción de los enfermos. Por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. Desde entonces, este nos configura con Él y nos une a su pasión redentora.
Sanad a los enfermos. La Iglesia ha recibido esta tarea del Señor e intenta realizarla tanto mediante los cuidados que proporciona a los enfermos como por la oración de intercesión con la que los acompaña. Por eso es tan importante la unción de los enfermos y llamar al sacerdote cuando alguien esté enfermo para que le dé este sacramento. Ahora vamos a ver las gracias de este sacramento, pero para que reflexionemos sobre esto de llamar al sacerdote y que no dejemos todo para el último momento, vamos a reflexionar un poquito con un minutito de reflexión. Fuente de la vida eterna, de ti quiero yo beber. Muestra el corazón abierto, déjame saciar mi sed. Fuego de misericordia, que consumes mi pecado. Enciéndeme con tus llamas, escóndeme en tu costado. Corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor, quiero estar siempre contigo, abraza mi corazón. Corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor, quiero estar siempre contigo, abraza mi corazón. Buscas mi consuelo, porque tantos te olvidaron, concédeme amarte siempre. Bueno, pues estamos en verano, hace muchísimo calor, cada vez más calor, el cambio climático nos está trayendo estas olas de calor, incluso se disparan las enfermedades por el calor y hablábamos de muchísimas muertes, miles de muertes que tienen como origen, así lo evidencia la ciencia, este calor. Solo en el continente europeo se hablan de 61.600 muertes por el calor el año pasado, 11.324 en España. Y ante esto de la muerte, que está pareja a la vida, hay un sacramento, porque Dios siempre nos acompaña, y de esto estamos hablando aquí en Radio María, en el Dios de cada día, donde hablamos del día a día, y cómo no íbamos a hablar de este acompañamiento, de el amor fraterno de la Iglesia, que acompaña a los enfermos, es la caridad fraternal con el enfermo. Y de verdad, Dios está pendiente de ti, y está pendiente de ti sobre todo en los momentos graves de la vida, en la enfermedad y en la muerte, pero también toda la Iglesia. La Iglesia está con el enfermo, es esa caridad fraternal que acompaña al enfermo y acompaña al moribundo. Y tenemos que hablar de esto y del sacramento de la unción de los enfermos. Antiguamente se llamaba extremaunción, para que me entendáis, porque parece que en el ambiente se habla de extremaunción, pero hemos visto que en el Concilio Vaticano II se decía que propiamente el nombre era unción de enfermos. ¿Por qué? Porque es la unción que nos acompaña, nos fortalece en la enfermedad, en la vejez, en los momentos graves de nuestra vida, los que se pone en jaque nuestra salud, y ahí está Dios y el amor de Dios y el amor de los hermanos. ¿Y cuáles son la gracia de este sacramento? Mira, la primera gracia de este sacramento es la del consuelo, la paz y el ánimo para vencer las dificultades propias del estado de enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. Consuelo, paz y ánimo. Por eso, ¿quién no necesita eso en la enfermedad? Llamad a los sacerdotes para recibir esa unción de enfermo, ese consuelo, esa paz, ese ánimo que todos necesitamos, sobre todo en momentos tan vulnerables como esos. Esta gracia es un don del Espíritu Santo
que renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, especialmente la tentación del desaliento y de la angustia ante la muerte. Muchas veces nos quedamos en ese desaliento, en esa desesperación, en esa angustia, y no nos preguntamos, ¿sabe cómo yo puedo vencerla? Pues sí, se vence de esa manera, se vence con la ayuda de los sacramentos. Así pues, la gracia especial del sacramento de la unción de los enfermos tiene como efectos la unción del enfermo a la unión del enfermo a la pasión de Cristo para su bien y el de toda la Iglesia. Ya hemos dicho que es una asociación en el amor que da sentido a todo lo que se vive en el sufrimiento, lo que se vive en la enfermedad, porque todo tiene sentido, todo lo que vive el ser humano tiene sentido, tiene tanto sentido que Jesucristo ha querido vivirlo también. Por eso Jesucristo no se olvida de los enfermos y aparece en el Evangelio, es precisamente ayudando a los enfermos y curándolos. Pues este sacramento de la unción de los enfermos cura a los enfermos, los sana, les regala esta fortaleza en su dolor, en su sufrimiento. Como hemos dicho, el consuelo, la paz y el ánimo para soportar cristianamente los sufrimientos de la enfermedad o de la vejez. Algo muy importante que no se nos debe olvidar, el perdón de los pecados si el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramento de la penitencia. El restablecimiento de la salud corporal si conviene a la salud espiritual, porque ya sabemos que Dios escribe con renglones torcidos y esto pues muchas veces tenemos que tenerlo en cuenta. La salud espiritual es más importante que la salud corporal. Yo tengo la experiencia como sacerdote de haber impartido la unción de enfermos y haberse recuperado un enfermo después de la unción de enfermos. Es decir, todavía tenemos que tener en perspectiva este horizonte, el horizonte del milagro, el horizonte de la intervención de Dios, el horizonte del más allá. Por eso, sí, la unción de enfermos también cura corporalmente. Y la preparación para el paso a la vida eterna. La experiencia pastoral enseña que los enfermos y ancianos que reciben la santa unción con fe no se asustan, que muchas veces tenemos estas reticencias de llamar al sacerdote, es que mi padre se va a asustar, es que si ve a un sacerdote va a pensar de que se está muriendo, es que, no, la unción de enfermos ya sabes que es para sanar, para confortar, para animar, para dar consuelo, para dar paz, y la figura del sacerdote ayuda a ese consuelo, y por lo tanto, ahí el enfermo lo que encuentra es fortaleza, esperanza, serenidad, consuelo. El Concilio Vaticano II dio un enfoque más dirigido a orientar el sentido de la enfermedad, el dolor y la misma muerte con fe en la misericordia de Dios. Es un sacramento de salvación que ayuda a estar con paz en los momentos de sufrimiento. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta este sacramento cuando se nos habla de la muerte, como estas muertes por el calor, pues sí, cuando se nos habla de la enfermedad y de la muerte, ahí también está acompañando la Iglesia y la presencia de Dios, gracias a la unción de los enfermos. Pues muy bien, ahora vamos a pasar a otro programa, La Voz del Papa. El Padre Mario Ortega dedica ese espacio a conocer lo que el Santo Padre nos enseña día a día, un tiempo para vivir nuestro ser Iglesia en torno al sucesor de San Pedro. Por eso no os apartéis del receptor. Nosotros nos despedimos en este Dios de cada día que hemos hablado de la unción de los enfermos. Por favor, regalar este gran regalo, este tesoro del Espíritu Santo y de la Iglesia a los enfermos, y de verdad que os lo agradecerán. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo día, aquí en el Dios de cada día, en Radio María, cómo no, el radio de la esperanza y de la vida. Un abrazo a todos.
Finaliza en Radio María, el Dios de cada día. Desde la Diócesis de Coria Cáceres nos ha acompañado el Padre Miguel Ángel Morán.